En esta ocasión tengo el gusto de estar con David Muñoz Gutiérrez, un chileno que conocí hace muchos años. Esta conversación es para mi canal Miremos el Mundo. Y esta vez lo miraremos a través de los ojos de David. ¿Ya? Buenas noches, David. Buenas noches. Bienvenido a mi canal. Bueno, muchas gracias. Y se habla desde Italia, Bolonia, Oh, la ciudad de Bolonia, ya. que en italiano es Bologna. Oye, un acento que increíblemente boloñés. Así me dicen algunos. Bueno, bueno, David Muñoz, yo te conozco, bueno, pues no sé si decir te conozco, pero alguna vez en mi niñez te vi en muchas ocasiones, porque visitabas nuestra casa, eras amigo de mi papá, Hernán Gómez Wood, y bueno, me gustaría saber qué es lo que te vinculaba a él. Bueno, yo soy originario de Quitratúe, un pueblito que está hacia el sur de Temuco. Ajá. Después, a 12 años, nos fuimos a Gorbea, ¿no? Toda la familia, mi padre, mi madre, todos mis hermanos. Fuimos a Gorbea porque mi padre era ferroviario y los trasladaron a los ferroviarios a Gorbea porque ahí había liceo, hasta el tercer año del liceo, para que los Ajá. niños de los ferroviarios pudieran estudiar un poco más. ¿Ya? Y había hospital. En ese hospital conocí a otro amigo de tu padre, Ajá. Gerardo Amaya. Ah, No sé si tú te recordarás de él. sí, claro, muy querido por todos. Exacto. Era una persona extraordinaria también. Bueno, durante el gobierno de la Unidad Popular, Ujú. los compañeros de Temuco me fueron a buscar a Gorbea porque yo era dirigente de los jóvenes socialistas de Gorbea. Entonces me fueron a buscar y me dijeron, necesitamos el trabajo de todos los compañeros que puedan hacer algo, ¿no? Y yo estaba saliendo del liceo, del sexto año del liceo, ¿Ya? porque primero era hasta tercer año el liceo en Gorbea, pero nosotros hicimos la batalla para tener el liceo completo, ¿no? Entonces yo soy uno de la primera promoción de sexto año del liceo, con el sistema viejo que había, Ujú. del liceo de Gorbea. De ahí los compañeros me llevaron a Temuco y me mandaron al campo a organizar los consejos comunales campesinos. ¿Ok? Volví a la ciudad en junio del 71, y ahí ya conocí a tu papá. Conocí a don Hernán González Wood, Ujú. doctor del hospital de Temuco, Regional de Temuco. regional de Temuco. Ya. Y bueno, él era un militante del Partido Socialista, un dirigente. A la elección de marzo del 71 había sido elegido regidor por Temuco, por el Partido Socialista en la municipalidad de Temuco. Ujú. Y bueno, en las reuniones del partido nos conocimos, nos frecuentamos, discutimos, conversamos tantas cosas de lo que había que hacer durante la Unidad Popular, y eso era lo que me llevaba también de vez en cuando a tu casa. Ya. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, no sé si te acuerdas de un José Amar, Ay, sí, hijo. exacto, ¿no?
José Amar era el secretario del partido, ¿no? Y para las elecciones de marzo del 73, Ajá. José Amar fue candidato a diputado, Ah, ¿no? Por el Partido Socialista. ajá. Y con otros dos, con una compañera y otro compañero más. Tres candidatos llevábamos nosotros. Y eso comportaba que tuviéramos que preparar las reuniones, los viajes a las comunas. ¿Sabes? Cautín tiene 16 comunas, Ujú. municipios, así que había que ir a todas partes a proponer nuestros candidatos y pruebas. Después, ¿qué es lo que pasa? Que José Amar no podía seguir siendo secretario del partido, jefe del partido en la provincia, en cuanto candidato a diputado, porque era impedido por el estatuto del partido, Ya. ¿no? Ajá. Entonces quedamos un periodo sin secretario y entre los miembros del comité regional, que se llamaba comité regional, pero correspondía prácticamente a la provincia de Cautín, empezamos a ver, a discutir a quién vamos a nombrar secretario. Y en eso un día me van a buscar a donde yo dormía, los compañeros, uh, ¿cómo se llamaba este muchacho? Uno joven, que también era muy amigo nuestro, compañero. Santander, Carlos Santander. Ah, Carlos. Carlos, Ah, yo Carlos, lo quiero mucho. Carlos Santander y tu papá y otro Ajá. compañero me van a buscar y me dicen, hemos decidido, tenemos la propuesta de secretario regional del partido. Yo dije, ah, qué bien, entonces resolvemos. Entonces, llamo a la reunión porque yo era secretario de organización en ese momento. Tienes que llamar a la reunión. Ya, así que llamo a la reunión y empezamos a conversar así. Y me dicen, bueno, ¿y no quieres saber quién es el candidato? Ah, bueno, si me lo dicen, mejor, porque no, así que lo ponen. Me dijo, bueno, el candidato eres tú. Entonces yo dije, bueno, ustedes están locos, ustedes están locos porque yo era un cabro, un muchacho de 23, 22 años en ese momento, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Que yo, no, pero no te preocupes, porque ya hemos hablado con todos los compañeros y te van a ayudar, todos te van a ayudar los técnicos, no, no, porque ¿cuál es el problema? Que todos trabajaban, ¿no? Tu papá trabajaba, Mm. Carlos Rifo era el alcalde, Enrique Tenorio tenía un encargo por allá por Imperial, todos los compañeros que podrían haber sido el secretario tenían mucho trabajo, ¿no? Mm. Y además algunos no vivían ni siquiera en Temuco, entonces era complicado porque había que tener una persona que estuviera todos los días ahí en al pie del cañón, como se usa decir, Claro. ¿no? Y ellos decidieron que fuera yo. Entonces, de octubre del 72, me nombraron secretario provincial o regional, se llamaba en el partido, pero por secretario provincial del Partido Socialista de Chile en Temuco, Cautín. O sea, que Ajá. una cosa increíble, ¿no? Claro. Sí, que yo digo siempre, de Quixatúe a Temuco, a la capital. Bueno, y eso comportaba el hecho de que yo tenía que hacer discursos, ¿no? Ujú. En varias partes, cuando fue las presentaciones del programa de Allende, que sobre todo sobre la reforma agraria, que nosotros éramos una provincia muy agrícola, entonces Ujú. había que trabajar mucho en ese campo. Después tuvimos las elecciones del los consejos comunales campesinos, el Consejo Provincial Campesino, y todo eso, entonces había que prepararse. Y en eso yo iba a asesorarme de don Hernán González, porque me ayudaba a preparar estos discursos también. Ah. Y yo sufría mucho de un dolor de cabeza que le llaman cefalea vasomotoria. Ujú. Entonces, cuando me dolía la cabeza, también iba a donde él para que me diera los remedios justos. Y por eso tú me viste varias veces seguramente ahí en tu casa. Ah. Eso fue
la forma en la cual conocí, digamos, después cuando vino Allende, estuvimos juntos con él, siempre, porque teníamos una comisión política que se llama, el comité regional eran como 23 personas o 27, ahora no me acuerdo bien. Ya. Teníamos pero la comisión política, que era un organismo más chico, y ese organismo más chico se reunía todos los días en la sala 404 del edificio donde estaba el Banco Sur. Ujú. No sé si tú te acuerdas, al frente de la plaza, al frente de la plaza de Temuco. La Plaza de Armas, Entonces, seguramente, ¿no? claro, la plaza de armas, que se Mm, llama generalmente. Ahí nos reuníamos todos los 10, media hora, 15 minutos, antes de ir a hablar con el intendente, ujú, porque con el intendente nos reuníamos también todos los días, porque era una situación muy agitada, ¿no? Habían problemas todos los días, ujú. tomas de fondo, los estudiantes que manifestaban. No sé si tú te recuerdas, tú ibas al liceo en ese tiempo, ¿no? Al colegio. Ah, Al colegio. ujú, Entonces, la Federación de Estudiantes Secundarios, ¿no? Se dividió y había manifestaciones de la parte que decidió estar contra el gobierno casi todos los días. Entonces había mm, siempre problemas, piedras que volaban por aquí, piedras que volaban por allá. Entonces, por la cuestión de seguridad interior del Estado, había que intervenir, trataban de intervenir en nuestra provincia, había mucho problema también porque con relación a los mapuches, porque los mapuches también ocupaban y otros movimientos como el MIR, por ejemplo, ayudaban a esta cosa de la ocupación de tierras. Entonces había mucho trabajo que hacer y había que juntarse todos los días para decidir qué hacer, ¿no? claro. Llegaban las llamadas telefónicas a la intendencia donde decía, ocuparon el fundo tanto en Imperial, ocuparon el difundo tanto por allá por Villarrica, qué sé yo. Ujú. Entonces nosotros teníamos que sujetar el envío de carabineros que generalmente en los tribunales mandaban inmediatamente. Entonces ahí estaba la pelea entre los tribunales y la autoridad política, o sea, el intendente. Y ahí nosotros Ajá. bueno, lo apoyábamos, lo sosteníamos, nos decían, no, no hay que mandar los carabineros, vamos nosotros a ver si logramos que la gente salga. ¿Por qué se producía esto? Porque Allende había dicho, haremos la reforma agraria tocando los terrenos superiores a 500 hectáreas de riego básico, Ujú. que es una fórmula para decir que son terrenos aptos para cultivar. Ya tienen regadío, tienen posibilidad de ser regados. Ya. Entonces, había gente que hacía ocupaciones en terreno inferior a esa cantidad de tierra. Ah, ya. O sea, Entonces, rebasaba, no cumplía con el claro, requisito de los límites. exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de tener esa gente al lado nuestro, te la echaba encima. Entonces había que ir allá y decirle a los compañeros, pero hay que respetar el programa de la Unidad Popular, esto no se puede hacer, lo vendremos en el futuro, no lo hagan porque crea problemas al gobierno, los reaccionarios se aprovechan de este tipo de actos para decir que el gobierno no es capaz de dominar a sus militantes, a sus adherentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto trabajo teníamos. Ya. No sé si eso No, claro, es te súper. basta por cómo conocí a tu papá. Claro, Tuvimos había también, otro personaje también que recuerdo, yo sí, no sé sí, si lo teníamos, estoy. Jekan teníamos Neime, ¿no había alguien también? Carnegie, que era un compañero también de la sanidad, o sea, Ah, del sistema público de sanidad, ya. que lo hicieron desaparecer, obviamente, los milicos. Bueno, en ese espíritu, con este tipo de situación, llegamos al 11 de septiembre de 1973, Ajá, ¿no? Ah, claro. demos un paso atrás. Nosotros, en la elección de marzo del 73, nosotros logramos por la primera vez tener como Unidad Popular, tres diputados de la Unidad Popular, un socialista, un comunista y un radical, ¿no? Y dos senadores,
un comunista, Aravena, y Jaime Suárez Bastía, que había sido ministro secretario general del gobierno y ministro también del Interior de Allende, gobierno de Allende. Por la primera vez, como te digo, logramos tener 3 diputados de izquierda en la provincia, porque antes de la Unidad Popular tuvimos uno de izquierda, que era Juan Tuma Mazo, que era socialdemócrata, del Partido Socialdemocrático. Sí, ese nombre me suena. Todavía anda por ahí no sé si un hijo o un sobrino de él que se mueve en la política de Cautín. Creo que fue Ajá, diputado también últimamente. Eso, ya. eso. Entonces, obviamente, la batalla política era muy pesada, la reacción en Chile en general era muy fuerte. Los opositores al gobierno de Allende eran tremendos, hacían una serie de sabotajes y nos hicieron la cerrada de los comerciantes. Los comerciantes bajaron las cortinas y no vendían nada, Claro, acaparaban productos para crear el caos el caos, y exacto, decir que con Allende no había que comer. exacto. Después se sumaron a eso la gente de Santiago y otras ciudades que tocaban las cacerolas para decir que no tenían nada para echarle a la olla, ¿no? Fue una campaña feroz Sí, contra claro, nosotros. Claro. Y también a eso se suma la huelga de los camionistas, de los camioneros. de los camioneros, Camioneros, claro, a camioneros nivel nacional. a nivel nacional. Mm, Fue 2 meses de huelga, 2 meses de huelga de los camioneros, para crear obviamente el desabastecimiento en todo Chile. claro. Ahora, esa campaña de estos reaccionarios fue financiada por los norteamericanos, Ujú. ¿no? Porque después que Nixon y Kissinger dijeron hay que echar a Allende, hicieron y financiaron con la CIA. Ahora hay documentos sobre eso, ¿eh? Hay Mm. documentos que han No, claro, está todo desecretado ahí a escrito, todo eso exacto. no se Así que puede negar toda esa campaña de exactamente. desestabilización que se hizo. Le pagaban a cada camionista $200 al día para que Mm. tuvieran parados los camiones. Y no solo Claro, porque y Allende si te fijas, ese tipo esa fórmula la siguen usando hasta el día de hoy. Eh, claro. y Sí, la sí. verdad que siempre le funciona, yo no entiendo cómo la gente no puede abrir los ojos después de Ah, tantos años, ¿no? Y no solamente en Chile, en sí. todas partes, ¿no? Y es Sí, es un problema muy serio ese problema. exacto. Porque Chile, la conformación de nuestro país también se presta para eso, ¿no? Porque es estrecho y muy largo, Mm, ¿no? Y lo único que teníamos nosotros era el ferrocarril mm, de Santiago a Puerto Montt y exacto. después la calle, o sea, la calle, los camiones, los autos. Y claro, ¿no? Ahí también nosotros logramos tener el apoyo de algunos que tenían un camioncito por ahí, ¿no? Muy maltrecho, entonces formaron el Comité de Camionistas Democráticos, pero no Ajá, era suficiente para claro. oponerse a la tremenda campaña de ellos. Porque, ahora, no se trata que eran los choferes de camiones, no, eran los propietarios de camiones, porque No, habían claro. empresarios que tenían 10, 15, 20, 30 camiones, Flotas, ¿no? ¿no? De Flotas camiones, de camiones. microbuses. Exacto, exacto. Y como Mm, ahora, por ejemplo, los buses que cuando estuve en Chile me decían que prácticamente todos esos nombres que hay, ¿no? Distintos de las empresas de buses, son ujú, palo blanco prácticamente. O sea, ya. son propietarios poquísimos, pero hacen aparecer como si fueran tantos. Pero el centro capital de la compañía es una sola, o dos o tres grandes Mm, magnates, dos o tres grandes magnates. ya. En Y, eso, y dime. David, bueno, estos fueron los antecedentes y lo que finalmente logró con ya con el golpe, terminó en el golpe de Estado, ¿no? Claro, Y sí, bueno, nosotros salimos hacia México y tú sí. hacia Italia, ¿no?
Sí. Ahora, había una reunión nacional del Partido Socialista, ¿Ya? el 8, 9 y 10, no, 7, 8 y 9 de septiembre en Santiago. Y llegamos allá porque te acuerdas, no sé si te acuerdas que había habido el tentativo de golpe de Estado el 29 de junio, El ¿no? tanquetazo. Tanquetazo. Después de eso, entonces se hizo una reunión nacional con todos los secretarios de todas las provincias de Chile Ujú. para analizar la situación que se estaba viviendo. Y yo tuve que ir a esa reunión y esa reunión terminaba con una manifestación el domingo Mm. ah, en el Estadio Chile, cerca de la estación central de Santiago, donde habló Altamirano y explicó la situación y prácticamente ahí nos dimos cuenta que en el análisis que se hacía en la reunión nos dimos cuenta que estábamos yendo derechito para el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos contaba uno de los compañeros que se ocupaba de la relación con los militares que en los cuarteles no entraba ningún diario de izquierda, ya teníamos pocos diarios de izquierda, ¿no? Mm. Ya no entraba ningún diario de izquierda se comportaban muy mal incluso cuando iban los ministros de Allende a tratar de explicarle el programa de la Unidad Popular a los milicos, se comportaban mal, conversaban entre ellos mientras el ministro estaba hablando, o sea, comportamiento muy negativo. Bueno, y ahí hicieron muchas actividades para crear el caos, muchas. Mataron al general, ya Aider. antes que Allende subiera, habían matado al general Schneider. Schneider, brava, al general Schneider, y después siguieron haciendo una serie de sabotajes de todo tipo hasta que crearon, digamos, las condiciones. Después acusaban a los ministros en el Parlamento y después hicieron declaraciones en el Parlamento diciendo que Allende estaba fuera de la ley, que se había salido de la Constitución y qué sé Mm. yo, ¿no? Hasta que crearon las condiciones para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Bueno, yo estaba en Santiago ese día del golpe de Estado, porque después, cuando íbamos a Santiago llevábamos una serie de encargos, ¿no? O sea, hacer gestiones en los ministerios para conseguir algo para la provincia, qué sé yo, varias cosas. Y en eso estábamos que teníamos que, el lunes y el martes teníamos que ir al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Agricultura, a varias cosas, para hacer varios trámites. Ujú. Y el 11 cuando nos levantamos, nos encontramos con los tanques por la calle, las calles llenas de milicos, y la radio y la televisión que tocaba solo marchas militares, tocaban solo marchas militares. De ahí salimos del hotel porque éramos 4 personas juntas. Después andaba una delegación de jóvenes también, un tal, no sé si te acordarás, un tal Varas, de apellido Varas, un joven de apellido Varas, que era el secretario de la juventud que quedó después de mí. Cuando los compañeros Ujú. me nombraron secretario del partido, ahí eligieron a uno que se llamaba Alfredo Varas. No. Bueno, no importa. Ese también andaba una comisión de campesinos con el Consejo Comunal Provincial Campesino para denunciar lo que había sucedido en Imperial, porque en Imperial había intervenido la aeronáutica, ¿no? Porque habían dicho que en algunos fundos habían armas, ¿no? Y ellos fueron allá a desalojar a los campesinos y a buscar estas malditas armas que decían que habían. No encontraron nada, pero trataron a la gente muy mal y a algunos campesinos los colgaban desde el helicóptero y los sumergían en el río Imperial. Entonces, y uno se perdió. Después se trajeron a 20 personas al 21, cargaron allá 21 personas según los testigos y en Imperial y llegaron a Temuco solo con 20. Uno se perdió, o se habrá ahogado en el río, no se supo nunca.
Entonces todo eso lo habían venido a denunciar al Ministerio del Interior estos compañeros y andaba también ese grupo en Santiago. Bueno, cuando llega el golpe, yo estaba con José Amar, con Guillermo Montenegro, se llama, no me acuerdo bien, y otro compañero que era chofer de taxi, que iban a entregar algunos taxis al comité de taxistas democráticos, ¿no? Y ahí empezamos a ver qué hacemos el día del golpe, qué hacemos. Bajamos del hotel y nos fuimos hacia el comité central del partido que estaba en calle San Martín, en Santiago. No pudimos llegar porque habían disparos por todas partes. Nos volvimos hacia la Alameda porque el hotel que donde estábamos nosotros estaba cerquita de la Alameda. Llegamos, nos juntamos con gente que estaba escuchando las radios portátiles. En la esquina habían varios grupos así que escuchaban la radio. Y a un cierto punto escuchamos el último discurso de Allende. Y a ese punto escuchamos después el bando militar que invitaba a toda la gente a irse a sus casas, porque después de las 3 de la tarde, quien fuera encontrado por la calle iba a ser pasado por las armas ahí mismo, ¿no? Así que nos volvimos al hotel y en la noche toda la gente en ese hotel se estudiaban todo, y quién será de izquierda aquí, quién será de izquierda, ¿no? Nadie hablaba, pero se notaba que todos se estudiaban unos con otros. La noche siguiente, o sea, el 12 contra el 13, entraron los milicos, 40 milicos al hotel, diciendo que la noche anterior desde ese hotel, desde las ventanas de ese hotel, habían disparado contra los soldados de la patria, ¿no? Y, y bueno, nos pusieron a todos contra el muro en un corredor que había y empezaron a preguntar en qué pieza estáis, en qué pieza estáis, en qué pieza estáis, y iban a controlar las piezas y rompían todo para ver si encontraban armas y cosas, siempre con esta fijación de las armas. Lamentablemente en ese hotel había un grupo de muchachos, de compañeros, que venían de Concepción, habían ido a Santiago al congreso sindical de su categoría, ¿no? De su sindicato. Y entonces el capitán que los mandaba ahí dijo, finalmente encontramos unos comunistas. Y se llevaron a estos cabros, ocho muchachos, nunca más supimos de ellos. Ahí a mí me pegaron un culatazo en la espalda porque no lograba estar tranquilo con las manos arriba. No, y después un soldado nos empujó a la pieza, que entráramos a la pieza y ahí quedamos encerrados hasta que los milicos se fueron. Habían destruido todo. Los colchones, incluso rompieron incluso colchones. Imbéciles, porque cómo se les ocurre que Sí, uno iba a que va a tener. haber adentro un colchón, que andaban buscando Claro, armas en un colchón. claro, claro. Dentro del colchón buscaban armas. Bueno, y de ahí el día que alzaron el estado de sitio, nos dimos los teléfonos de algunos, yo tenía un pariente ahí en Santiago, les di el teléfono a José, a los otros dos compañeros, Guillermo Martín Montenegro, tenía la señora embarazada, en Temuco, así que él se armó de coraje y fue a pedir permiso a una comisaría ahí cerca donde estábamos del hotel para viajar al sur. Y le dieron el permiso, los milicos le dieron el permiso, y con ese él se fue, Salvoconducto. salvoconducto, claro. Le dieron ese salvoconducto y con eso él partió. Lamentablemente llegó allá a Temuco y empezó a trabajar, se presentó a su lugar de trabajo, él trabajaba en INDAP y un día fueron a buscarlo a la oficina y se lo llevaron al regimiento y lo empezaron a interrogar. Y le preguntaban de todos nosotros, de todos los miembros del comité regional.
de mí, de tu papá, de Carlos Rifo, del alcalde. Ya, bueno, el alcalde ya lo tenían preso y varios compañeros más. Y él decía, no, yo soy solo un simpatizante, porque él me escribió una vez después. Lamentablemente este compañero ya no está más. Me escribió una vez y me decía, me preguntaban por todo, por qué esto, por qué lo otro. Y él decía siempre, yo soy simpatizante nomás, soy simpatizante. Y un día lo mandaron a la cárcel, incomunicado, porque no decía la verdad. Según ellos no decía la verdad. Bueno, y un día lo van a buscar a la cárcel y se lo llevan de nuevo al regimiento y el Podlech, que era el que lo interroga, el abogado Podlech Michao. Entonces ahora te digo que a ese compañero lo torturaron mucho, ¿no? Y después bueno, le dijeron, él era el secretario de Finanzas, ¿no? El tesorero que teníamos, y firmaba los cheques él y yo. Y un día lo llevaron los milicos allá y le pusieron una mesa con todos los cheques que habíamos firmado por aquí y por allá. Dije, ¿cómo es que el Partido Socialista le hacía firmar los cheques a un simpatizante? Incomunicado. Y lo mandaron de nuevo a la cárcel. Bueno, yo estaba en Santiago, no logré comunicarme con mucha gente. Y un día me ofrecieron la posibilidad de comunicarle a unas monjas que yo estaba en una situación muy complicada porque allá en el Temuco me buscaban vivo o muerto, ¿no? Entonces, estas monjas se organizaron, me fueron a buscar donde yo estaba, me llevaron en una camioneta, escondido entre los canastos del pan y las verduras, y me llevaron a la cerca de la embajada italiana. Y ahí me ayudaron a saltar el muro, que eran como 2 metros de alto. Yo entré a la embajada el día 9 de octubre del 73. Ahí me recibieron los embajadores y me dijeron, no se preocupe, aquí está tranquilo. Ya habían varias personas adentro, unas 30, pero no sabemos todavía si la Italia va a decir que los lleva o no los lleva. Pero esté tranquilo aquí, ya. Eso fue para llegar ahí a la embajada. Después yo, lamentablemente, o sea, lamentablemente, me tuvieron casi un año en la embajada, porque Italia pedía traerme para Italia y la dictadura decía, no, ese no tiene, ese no, porque no sabemos bien, no tenemos clara su situación. Entonces me soltaron el 20 de agosto del 74. Y yo llegué a Italia el 22 de agosto del 74. Ecco. Ya, I got. Me salvé por Nosotros milagro. llegamos en Sí, después noviembre. una vez que yo estaba ya en la embajada, Mm. los milicos estaban afuera, circundaban la embajada, pero me llamaron porque habían algunos muy buena persona. Me llamaron que había una señora que me quería hablar y esa señora era tu mami, Ah, ¿no? no te Que puedo pasó creer. pasó por delante de la embajada y ella me dijo que Hernán estaba en la embajada de México. Wow, Eso no lo sabías tú. ¿no? Claro, entonces ella caminaba por afuera, por la vereda, y había una reja de metales, ¿no? Ya. De metal. Y yo por adentro caminaba y ella me dijo esto, el milico estaba atrás de ella siempre, ¿no? La dejaron pasar y la dejaron hablar conmigo en ese modo, ¿no? Y ahí supe yo que se había salvado. Después supe que lo habían tenido muy apremiado, ¿eh? A tu padre. Sí. Eh, No sé, ¿tiene otra pregunta en los 5 minutos que quedan? Bueno, tendré que editarlo, aunque me da pena porque, pero bueno, tratemos de hacerlo en dos partes, porque si se corta Sí, lo podemos volver a sí, poner. Eh, bueno, claro, yo nunca, después del golpe de Estado, pues nosotros salimos y bueno, nunca supe más. En algún minuto tú subiste una foto de mi papá sí, rindiendo un homenaje y sí, yo no tenía contacto contigo, sino que fue sí, Gloria
bueno, la tomó y la subió. Y fue, mm, si no mal recuerdo, claro, cuando mi papá falleció, ¿no? En el año sí, 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 2013, ¿no? Y sí, ahí le rindes un pequeño homenaje. Y sí, claro, y a mí me da la curiosidad de saber quién eras tú, o sea, claro, tú la misma persona, obviamente. sí, sí, Y sí, ahí nos buscamos, bueno, yo te busqué en Facebook y ahí empezamos ujú, eh, sí. a relacionarnos de a poco. Y Tuvimos una tiempo, telefonada también cuando tú andabas en Chile y yo también andaba en Chile. sí, exacto. Sí, ajá. Y bueno, en algún Bueno, igual coincidimos. yo me Ajá, comuniqué con tu papá a través de su computer. ah, Nos escribimos un par de veces, ya, sí, ah, antes que muriera. ya. Sí, Y sí, bueno, y luego me di cuenta que teníamos hasta amigos en común, digamos, claro, más actuales, que fue Nelly Zamorano, sí, sí, que bueno, ella vivía en México y bueno, era muy, sí, estábamos en el mismo grupo de danzas folclóricas, claro, era bastante claro, bien, igual a su familia, ¿no? Y bueno, este periplo que hemos vivido constantemente, ah, bueno, finalmente toda esa lucha que ustedes hicieron, eh, de alguna manera ha cobrado frutos, ¿no? Ahora con sí, nuevas elecciones, ¿no? Y sí, con sí, bueno, un presidente súper joven que tenemos sí, a la cabeza del país y que, bueno, es como independientemente de su juventud, es como igual un símbolo de claro, aire fresco, de, de algo nuevo, de esperanza, ¿no? Y, sí, y eso es lo que me gustaría también que me contara, qué es para ti esa emoción o qué sientes claro, realmente con esta culminación, bueno, en parte, ¿no? sí. De tu... Bueno, mira, tuvimos después de 50 años prácticamente casi, ¿no? O Mm, más, por ahí estamos, ¿no? claro. Finalmente se abren, como decía Allende en su último discurso, se abren las alamedas. Comienzan a abrirse las alamedas para que pase el hombre nuevo, ¿no? Libre, el hombre libre. Al inicio, cuando comenzó este proceso de protesta, yo tuve mucha perplejidad porque habíamos tenido otros momentos en que los estudiantes, sobre todo, pero varios sectores habían manifestado tanto en Chile durante la dictadura. La dictadura fue muy, muy fuerte, 17 años tremendos, pero lamentablemente después la democracia que vino no fue a la altura, no se comportó a la altura de la esperanza de la gente, Mm, ¿no? La alegría ya viene, se acabó rápido. La alegría ya viene, se acabó rápido. Y de ahí continuaron las manifestaciones de varios sectores, las familiares de los desaparecidos en particular, y los estudiantes que jugaron siempre un rol en las batallas contra la dictadura y por la educación pública, gratis. Y eso ujú, fue muy importante. Y de eso depende varios de estos jóvenes que hoy día están en el gobierno, porque ellos se forjaron en esas manifestaciones. Entonces ujú. ahora nosotros tenemos solamente que agradecer al pueblo de Chile que haya abierto los ojos y después de las manifestaciones del 2019 hayan votado para que haya una nueva constitución y hayan votado por Boris. Mm, Lamentablemente tenemos un parlamento que está a mitad, mitad no, va a tener muchas dificultades con ese parlamento, pero yo creo que están comenzando bien. Creo que están comenzando bien. He visto algunas de las cosas que están haciendo ya, no solamente prometiendo, y es muy importante. Yo creo que hay que apoyarlos, hay que sostenerlos, y porque 4 años pasan volando, y si ellos logran hacer la mitad de lo que han prometido, es ya un éxito. ya es ganancia, Ah, claro. claro, es ya Sí, ganancia, exactamente. Yo no, y estoy muy contento. Yo fui a votar a Milano, todas las veces he ido a votar al consulado de Milano, o sea, y esta vez, de nuevo, 2 veces. La primera vez no estaba tan convencido de este muchacho,
¿no? ya. Pero la segunda ya llegué más convencido. Y ahora, y ahora que fue elegido, estoy muy contento. Fue muy Yo creo que a emocionante. muchos nos pasó lo mismo, ¿no? Estuve todo el día pegado en el computer para ver la manifestación del paso de mando, del cambio de Ah, mando. cambio de mano. Desde la mañana hasta la última palabra que hizo en su discurso. Así que estuve todo el día pegado ahí. Y fue muy emocionante y esperamos tener. Yo tengo, sí, me han vuelto las esperanzas. Esto, Qué bueno, como a todos, estamos todos muy contentos con sí, que nuevos exacto. procesos comienzan, ¿no? Sí. Va Bueno, a ser, va a ser difícil, pero sí, como decía un caballero que difícil porque a antiguo, la ministra Siches, que fue a la Araucanía, pues la recibieron sí, sí. balazos al No, aire. hay muchas versiones sobre eso, ¿ah? Ah, La bueno, última que escuché es que dicen, no, me dispararon solo al aire. Sí, pero tú no tienes que disparar. claro, eso yo lo No escuché de tienes que que dispararon tener al armas. aire, pero ¿por qué tienes que No disparar? solo, no solo no tienes que disparar al aire, no tienes que tener armas. Exacto. Ellos iban con las manos vacías. Ellos iban con las manos vacías. Ahora andan diciendo, ya vi varios por ahí, que en Ercilla había mucho milico, mucho carabinero, etcétera, etcétera, que llegaron como antes. No es verdad. No llegaron como Ujú. antes. Llegaron con las manos vacías. Y eso tienen que entenderlo, porque ese grupo, la CAM, la coordinadora, Arauco Mayeco, son compañeros muy radicales, son compañeros mapuches muy radicales. Se creó un grupo, es un grupo político que se creó 24 años atrás, ¿no? Entonces tratan de, con una ideología vieja del El choque, enfrentamiento. del enfrentamiento, del choque. No, lo que hay que hacer es el diálogo. Y lo que tienen que aprender estos compañeros, que es lo que aprendimos nosotros por la derrota que tuvimos, que hay que dialogar, hay que convivir con todos los que están en ese territorio. Ese territorio de todos, ellos viven ahí, sí, perfecto, pero ese territorio es chileno y el gobierno chileno tiene derecho, ¿no? Legal a ir a cualquier parte de su territorio. Ellos también tienen el derecho de vivir ahí, pero tienen que estar sin armas. Eco, tienen que estar sin armas. No pueden disparar al aire porque va pasando uno por la calle. ¿Cómo se les ocurre? Eso tiene que cambiar, porque condenar el hecho que los gobiernos anteriores mandaban milicos, mandaban carabineros, mandaban tanquetas y después tú te armas al mismo tiempo, es equivocado. Es como la gente que quiere mandarle armas ahora a los combatientes de Ucrania. Eso significa solamente alargar el conflicto, ¿no? Y crear las condiciones para que muera más gente todavía. Las armas sirven para matar. Las armas sirven para matar. Hay que eliminarlas. Y yo le escribí yo en un pedazo a uno ahí, ¿no? De un artículo que hicieron. Ustedes tienen que eliminar la violencia, ¿no? La violencia va eliminada. A esta edad yo me lo puedo permitir de decírselo. Bueno, David, ha sido un placer y un gusto. Estoy muy emocionada Sí, de escucharte. igual, ¿Y, igualmente. y con qué quieres despedirte? ¿Qué mensaje quieres dar? El mensaje que espero que realmente Chile vuelva a la convivencia con todos los pueblos que hay en su territorio y que se viva pacíficamente. Ya. Ecco. Bueno, ha sido un placer, como dije. Muchas gracias. Te mando Muchas gracias a ti, muchas gracias a y ti. esperemos que sigamos en contacto. Como hace el presidente. Chao, Chao, saludos. chao, chao. Cuando quieras.